Bienvenidos, muy agradecidos por estar en este seminario online, Reformas Fiscales 2025. Me presento, soy el licenciado Gabriel Moreno Ávila, director de Compuventas. Mi participación va a ser sobre el tema cambios de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Posteriormente entrará nuestro compañero expositor, licenciado en Derecho y Control Público Juan Alberto Rentería Almada, con el tema Los 5 ejes del SAT para aumentar la recaudación 2025. Muy bien, voy a iniciar. Es el objetivo de mi plática, es conocer los principales cambios fiscales digitales que tendrá la factura electrónica, tomando las bases de las leyes fiscales y documentos técnicos fiscales publicados por el portal del SAT en sus distintos medios y también en sus distintos medios electrónicos. Vamos a enfocar nuestra plática principalmente en esos cambios digitales, en lo que es la factura electrónica, todo el tema de factura electrónica, pero todos los documentos técnicos sobre todo. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, este es el temario. Tenemos la actualización de factura electrónica en su reforma fiscal 2025, el formato de factura anexo 20, el complemento de nómina, el complemento carta aporte, el complemento de pagos REP, el complemento de comercio exterior y retenciones de información de pagos. La base fiscal de todo esto, de los documentos digitales, es el Código Fiscal de la Federación, en sus artículos 29 y 29A. En el 29 nos dice que cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Hay que cumplir los requisitos establecidos en el 29A y los que el Servicio de Administración Tributaria establezca, inclusive los complementos del comprobante fiscal digital por Internet que se publicarán en el portal. En el artículo 29A nos habla de que los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este código que acabamos de ver, debe de contener los siguientes requisitos. Son 9 requisitos. El 9º dice que los contenidos en las disposiciones fiscales que sean requeridos y dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Otro documento que vamos a utilizar para esta plática es el publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre del 2024, con referencia a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025 y sus anexos. Dentro de la misma resolución miscelánea fiscal hay algunos transitorios. El primero es el que le da vigor a esta resolución para 2025, que entra el 1 de enero del 2025 y estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2025. En el segundo transitorio, en el primer párrafo nos indica que se dan a conocer anexos, varios anexos, para ser aplicados en la resolución miscelánea fiscal para 2025. Y en el segundo párrafo nos dicen aquellos que se prorrogan la vigencia de los anexos, y ahí subrayo el anexo 20 para esta resolución miscelánea fiscal 2025. Dentro de los anexos ya detallados de la resolución miscelánea fiscal se encuentra el número 18, que es el tema que voy a abordar, que habla del anexo 20, que contiene disposiciones respecto de los medios electrónicos. Siguientes anexos no los vamos a ver en esta plática, solamente los hago referencia. Es el anexo 24, que se refiere a la contabilidad de medios electrónicos, y el anexo 29, que contiene las disposiciones complementarias para los PAC y los FDI. Vamos a ver también la documentación técnica. Se van a necesitar. Esta documentación técnica está publicada en la página del SAT. Hay información técnica de facturas FDI anexo 20 versión 4.0, ahora la documentación técnica de comprobante de retención de información de pagos versión 2.0, documentación técnica de complemento de revisión de pagos 2.0 revisión B, documentación técnica de complemento de revisión de recibo de nómina versión 1.2 revisión C, documentación técnica de complemento de carta aporte de la versión 3.1, documentación técnica del complemento de comercio exterior versión 2.0, y también hay como referencia documentación técnica de servicio de cancelación del CFDI. Todos ellos los podemos nosotros utilizar y referenciar en la página del SAT, ¿verdad? Bueno, entrando al primer tema, pues vamos a ver el tema del formato de factura electrónica en su anexo 20. Esta está publicada en la página del SAT.
en la sección factura electrónica, donde nos dice quiénes lo pueden utilizar, el objetivo, que es conocer las características, estructura y forma sintáctica que deben contener los CFDI, y ahí viene también el fundamento legal, que es el Código Fiscal de la Federación, artículo 29 y 29A, que es el que vimos recientemente. Las reglas 2712, 2717 de la resolución miscelánea fiscal vigente y su anexo 20. También como información adicional se cuenta publicada en la misma página los principales cambios para esta factura electrónica, que son el campo exportación, donde se debe señalar si el comprobante corresponde a una exportación de exportación definitivo temporal en su complemento. Se incorporan los campos periodicidad, meses y año, esto para efectos de la emisión de la factura global. Y se adiciona el campo objeto de impuesto, este es muy importante para las revisiones electrónicas próximamente que se pueden dar. Este primer artículo nos habla de la validez que tiene la generación del CFDI, es la 2712. Nos dice que el CFDI que generan los contribuyentes deben enviarse a un PAC para que éste lo certifique, a ver si cumplen con las especificaciones técnicas dentro del anexo 20. Dentro del anexo 20, pues está el estándar de comprobante, la generación de sellos digitales y otros más puntos que hay que validar, que hay que cumplir. Entonces, esta regla es la que le da la validez, ¿verdad?, a la generación del CFDI. Los requisitos de las representaciones impresas del CFDI son las siguientes. Pues tiene que contener un código de barras, QR, un número de serie, la leyenda. Este documento es una representación impresa, fecha de hora de emisión y certificación, cadena original, y todos los datos del CFDI que amparan retenciones, todos los datos del CFDI que representaciones impresas de complemento para pagos, todos los datos de representaciones impresas de complemento carta aporte, y todos tienen que presentarse en un formato digital, PDF o alguno similar. Dentro de la página del SAT viene publicada la guía de llenado del CFDI versión 4.0. Este catálogo del CFDI versión 4.0, la última fecha de publicación fue el 31 de diciembre de 2024. Igualmente, la documentación técnica viene publicada en la página del SAT con respecto al anexo 20 versión 0.0. Donde sufrió modificaciones. El documento de catálogo se ve en versión 4.0 en su formato Excel, donde vienen todos los catálogos de fecha 31 de diciembre de 2024. Aquí en este catálogo se puede ver muy claro que la fecha de publicación del cambio del 31 de diciembre del año pasado, día último del año, y con fecha de inicio de vigencia del catálogo de este 1 de enero del 2025, primer día de este año. Hubo cambios en el catálogo de tasas o cuotas de impuestos, donde ahí subrayado nos damos cuenta que hubo un aumento en la cuota del IEPS a 69, 52, 55, un aumento mayor a 3% con respecto al año pasado. Eso quiere decir que vamos a tener aumentos en los productos como son las gasolinas, lo que son las bebidas alcohólicas, lo que son los tabacos, los productos de alto contenido calóricos, entre otros, ¿verdad? Entre otros productos que van a aumentar de precio. También tenemos como referencia esta publicación de este catálogo, números de pedimento operados por aduanas y ejercicios, donde ahí se ve que se publicó el 31 de diciembre del 2024 con fecha de inicio de vigencia el 1 de enero del 2025. Dentro de la documentación técnica publicada en el portal del SAT con respecto al anexo 20 versión 4.0, está la modificación del documento catálogo de datos y matriz de errores con fecha 13 de diciembre del 2024, ambos. Aquí se puede ver muy claro en este catálogo de objetos esa publicación de cambio que fue el 13 de diciembre de 2024, donde se aumentaron 3 claves para este catálogo de objetos de impuesto, que es la clave 6, la clave 7 y la clave 8, que están ahí subrayadas. Estos, precisamente para uno de ellos, la clave 6, para aplicar los estímulos locatarios de Tianguis del Bienestar en Quintana Roo y los polios industriales de bienestar en Yucatán. Precisamente esta regla que se modificó del año pasado es la 11.13.1, donde se le da estímulos fiscales a la expedición de CFDI por la generación de mercancías por los locatarios del Tianguis del Bienestar, aplicado en materia del IVA, allá en el estado de Quintana Roo,
Dice que para efectos de la petición del CFDI podrán reflejar la aplicación del estímulo fiscal en el CFDI usando la clave 06, sí objeto de IVA, no traslado de IVA del catálogo objeto de impuesto que señala el anexo 20 en el campo objeto de impuesto. Otra regla que es nueva, que se publicó en esta resolución miscelánea para 2025, fue la 11.14.11. Habla también de los estímulos fiscales para la expedición de CFDI que acredita la realización de actividades al interior de los polos industriales del bienestar en Yucatán, aplicado en materia de IVA. Dice que para los efectos de la expedición del CFDI podrá reflejar la aplicación del estímulo fiscal en el CFDI usando la clave 06, sí objeto de IVA, no traslado de IVA del catálogo objeto de impuesto que señala el anexo 20. También se encuentra publicado el anexo 20 de la guía de llenado de comprobante fiscal digital en Internet. A esta guía le da validez, le da vida la regla 2.7.1.2 que habla de la generación de CFDI que ahorita acabamos de ver. En su contenido, esta guía de llenado tiene todos sus apéndices y glosarios, los cuales la última fecha que sufrió cambio fue el 8 de marzo del 2023. ¿Cuál es el concepto de anexo 20? ¿Qué es el anexo 20? Es un documento técnico en el que se establece el estándar tecnológico que debe cumplir con lineamientos técnicos de validación en una secuencia, en un orden. Primero se debe validar la forma y sintaxis, segundo se validan la validación del anexo 20, tercero la validación del complemento y por último se validan las reglas de la resolución miscelánea fiscal. Que son todos los temas que estamos abarcando. Bueno, pasando a otro tema, tenemos la guía de llenado del CFDI Global 4.0 del CFDI publicada en el portal de SAT con todo su contenido. Esta regla pues, es la que le da validez precisamente a la expedición de comprobantes en operaciones en público general. Dice que los contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario, semanal o mensual donde consten los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general del periodo al que se corresponda. Esto hay que detallar todo con los folios, todos los datos de todos los contribuyentes, excepto los contribuyentes que se le van a dar facilidades, los contribuyentes y personas físicas que tributen en el RIF podrán elaborar el CFDI de referencia de forma bimestral, incluyendo únicamente el monto total de las operaciones del periodo correspondiente y también las facilidades a los contribuyentes y personas físicas que tributen en el régimen simplificado de confianza. En los CFDI que emitan por las operaciones realizadas durante el mes de que se trate, deberán únicamente cumplir el monto total de las operaciones del periodo correspondiente. Dentro de la página del SAT se encuentra publicada la guía de llenado de factura global, versión 4.0. Esta guía, la última fecha de publicación fue el 8 de marzo de 2023, donde hubo un cambio de control de la guía, en el cual se adicionó la fracción 3 del apéndice 2, caso de uso de CFDI de egresos, aplicable a un CFDI global. También dentro de la guía de llenado se encuentra este nodo de información global. Para especificar del llenado de este nodo y su campos, periodicidad, mes y año, que se encuentran contenidas precisamente en esta guía. Periodicidad y meses son campos requeridos que tienen que utilizar unos catálogos publicados en la factura global. Y el año, se debe registrar el año que corresponde a la información del comprobante. Estos tres datos son los que le dan validez para la fecha, para la fecha de pago, emisión del comprobante de factura global. Para todos los contribuyentes diferentes de RIT, diferentes de reciclo, hay que detallar según la guía de llenado. Y ahí viene este ejemplo publicado donde están 3 tickets, donde dentro de la factura global que vemos ahí, hay que detallar cada uno de los tickets, el número de folio del ticket en el campo no de identificación y detallar, desglosar todos los impuestos de cada uno de los tickets dentro de este mismo CFDI factura global. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar al tema de complementos y de complementos conceptos. Dentro de la página del SAT se encuentra publicado todo lo relacionado con los complementos y los complementos de concepto de factura. En la sección factura electrónica, ahí nos indica quiénes lo pueden utilizar. El objetivo que es conocer la forma de incluir información adicional a la factura. El fundamento legal es el Código Fiscal de la Federación, artículo 29 y 29A. La resolución miscelánea fiscal vigente, regla 2718. ¿Qué nos indica la 2718? Pues habla de los complementos para incorporar información fiscal en los FDI.
Nos indica que el SAT publicará en su portal los complementos que el SAT publique en su portal serán de uso obligatorio pasados 30 días naturales, contados a partir de su publicación en el citado portal. Para el registro de los datos solicitados en el referido complemento, se deben aplicar los criterios establecidos en las guías de llenado que a efecto se publiquen en el citado portal. Entonces, todo está en las guías del llenado del portal. En la página del SAT se encuentra publicado este listado de complementos y este listado permite integrar información adicional para todos aquellos contribuyentes de algún sector o alguna actividad específica. Hay que adicionar para las facturas información adicional. Y los complementos que tenemos son 26, de los más conocidos que ustedes van a recordar, es el complemento recibo de pago de nómina, el recibo de complemento de comercio exterior, el complemento de recepción de pagos, el complemento de carta aporte. Dentro de los complementos conceptos que existen son dos: instituciones educativas privadas y venta de vehículos. Bueno, vamos a pasar al primer complemento de este listado que acabamos de ver, es el complemento carta aporte. La regla que le da validez es esta que dice CFDI de tipo ingreso con el que se acredita el transporte de mercancías. Los contribuyentes a que se refiere la presente regla deben expedir el CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte, de acuerdo con el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte que a efecto publique el SAT en su portal. Dentro de la página del SAT se encuentra publicada toda la información con referencia al complemento carta aporte en su sección factura electrónica. Ahí nos indica quiénes lo pueden utilizar, aquellos contribuyentes que requieran trasladar bienes o mercancías, ya sea por medio terrestre, marítima, aérea, ferroviaria. También se encuentran publicados documentos técnicos, instructivos de llenado y catálogos. El objetivo es generar un CFDI con complemento carta aporte para relacionar los bienes o mercancías. El fundamento legal es el Código Fiscal de la Federación, sus artículos 29 y 29A de la resolución vecinal fiscal vigente, la sección 277 de la expedición de CFDI con complemento carta aporte, subsección 2771 de disposiciones generales y todas sus reglas. La subsección 2772 sector de autotransporte, todas sus reglas, y la subsección 2773 transporte marítimo, todas sus reglas y los diferentes tipos de transporte que se utilizan. Entre la información adicional importante publicada en el portal de SAT con respecto al complemento de carta aporte en su versión 3.1 se debe utilizar a partir del 17 de julio del 2024. Y para el registro de los datos solicitados en el complemento carta aporte se puede consultar el instructivo de llenado correspondiente de acuerdo al medio de transporte a utilizar. Solo las autoridades federales están facultadas para realizar las revisiones en las que se requiera exhibir el CFDI con complemento carta aporte. En las operaciones con comercio exterior, la factura con complemento carta aporte es exigible a partir del 1 de enero de 2024. En su página del SAT se encuentra publicado esta sección, lo que es el complemento carta aporte, donde se publicó en el portal del SAT el 17 de junio del 2024 y 30 días posteriores entró en vigor esta versión de complemento carta aporte el 17 de julio del 2024. Entre la documentación técnica de la carta aporte publicada en el portal del SAT, en su última modificación sufrieron cambios estándar de carta aporte, el esquema de carta aporte, la secuencia de cadena original de carta aporte y la matriz de errores con fecha 17 de junio del 2024. En este catálogo se puede ver ese cambio en el catálogo de régimen aduanero, donde la fecha de publicación fue el propio 17 de junio de 2024, con fecha de inicio de vigencia, 30 días posterior a su publicación, el 17 de julio de 2024. También se encuentra publicado en el portal del SAT todos los instructivos de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte. Son cuatro instructivos, no son guías, aquí se les llama instructivos. Todos sufrieron con fecha de publicación el 7 de agosto del 2024. Se hace el instructivo de autotransporte, instructivo marítimo, instructivo aéreo, instructivo ferroviario. También sufrieron con fecha de publicación 13 de diciembre, sufrió los últimos cambios del catálogo del complemento, 13 de diciembre de 2024. En este catálogo se ve esa fecha de publicación con 13 de diciembre de 2024, es el catálogo del número de autorización agente naviero consignatario.
Esta regla es la que la da, habla del requisito de las representaciones impresas del CFDI, dice en su fracción 9, tratándose de representaciones impresas del CFDI al que se le incorpora el complemento adicional a lo señalado en las fracciones anteriores, deberá incluir los datos establecidos en el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte. La estructura de este tipo de comprobante permite visualizar por separado las representaciones impresas del CFDI y el complemento. Aquí tenemos por separado, es el único complemento que se imprime por separado. En el lado izquierdo tenemos la representación impresa del CFDI de tipo ingreso, que tiene su propio UID, folio fiscal, y su propio QR. Y al lado derecho tenemos por separado el complemento carta aporte, todo lo que es para el traslado de mercancías, el que llevan, el que llevan los choferes por todas las carreteras federales. Y este también está compuesto por su propio UID, que empieza con 3 letras mayúsculas C, y tiene su propio QR. Este QR, este documento, carta aporte, es el que se les pide a los choferes para el agente federal, va a escanear ese QR y con eso se va a dar cuenta inmediatamente, ¿verdad? Si este carta aporte es válido, está bien formado, le faltan datos, etcétera. En esta regla es donde habla de la responsabilidad que tiene ante las autoridades sobre el traslado sobre este cartaporte. Habla del CFDI tipo de ingreso con el que se acredita el transporte de mercancías. En su sexto párrafo nos dice que en caso de que se realice un servicio de traslado sin contar con el CFDI con complemento cartaporte, el referido complemento o no cumpla con lo establecido en el estándar del complemento cartaporte y el instructivo llenado del CFDI, serán responsables ante las autoridades tanto quien contrate el servicio como quien lo preste. Dicha responsabilidad se limitará a los datos que proporcione cada una de las partes involucradas en la expedición del comprobante fiscal. Entonces, a la hora de la responsabilidad, pues es al 2 por 1, el mismo complemento carta aporte va a tener responsabilidad para quien lo contrate como para quien preste el servicio. Puede ser una doble multa, ¿verdad? Esta regla ampara los transportes de mercancías de exportación a través de prestadores de servicio. Nos dice que las empresas residentes en el territorio nacional que proporcionen el servicio de transporte internacional para exportación, cuando el servicio inicie en el territorio nacional y concluya en el extranjero, deberán emitir un CFD tipo ingreso con complemento carta aporte, indicando como destino final el domicilio ubicado en el extranjero. Esto es para a través de prestadores de servicios. También puede ser exportación a través de medios propios en el cual se va a emitir un documento tipo traslado. Pasamos a otro tema, que vamos a pasar ahora al tema de complemento de recibo de nómina. En la página del portal del SAT se encuentra publicado todo lo referente al recibo de nómina dentro de la sección factura electrónica. Ahí nos dice quién lo puede utilizar, ya sea todos los contribuyentes que requieran emitir factura de nómina. Y el objetivo es conocer la forma de llenar y expedir un recibo de nómina, así como la correcta incorporación del complemento a la factura, observando las definiciones del estándar tecnológico del anexo 20. El fundamento legal es el Código Fiscal de la Fracción, artículo 29, primer y últimos párrafos, y 29A, segundo párrafo. El artículo 99, fracción 3 de la ley del ICR y la regla 27.5.1 de la resolución miscelánea fiscal vigente. Dentro de la información adicional que se encuentra publicada en la página del SAT con respecto al complemento de nómina de la versión 1.2 en su revisión C, los principales cambios son: se homologa la forma de expresión del formato fecha conforme al anexo 20, se eliminan las validaciones de la versión y forma de pago, se incorporan las validaciones que llevan a cabo los proveedores de certificación del CFDI, y como parte de la integración con el CFDI 4.0 se incorporan requisitos obligatorios para la emisión del comprobante de nómina. En esta primera regla es la que le da validez, ¿verdad?, a este complemento, y habla de la fecha de expedición y entrega el CFDI de remuneraciones cubiertas a los trabajadores. Dice: los contribuyentes que opten por emitir el CFDI deberán incorporar al mismo el complemento de nómina 2.7.5.1. Dentro de la página del SAT se encuentra también publicada toda la información de la guía de llenado aplicable para la versión 4.0 del complemento de nómina versión 1.2. La última fecha de publicación de la guía de llenado fue el 8 de marzo del 2023,
y la última fecha de publicación del catálogo, los catálogos del complemento fue el 24 de febrero de 2022. Con respecto a los documentos técnicos publicados en la página de SAT con respecto al recibo de nómina de versión 1.2 revisión C, las últimas modificaciones a los documentos estándar de nómina y matriz de errores fueron el 1 de enero del 2022. En esta regla nos habla de la fecha de expedición y entrega del CFDI de las remuneraciones cubiertas a los trabajadores. Su primer párrafo dice: los contribuyentes podrán expedir los CFDI por las remuneraciones antes de la realización de los pagos correspondientes o dentro del plazo señalado en función del número de sus trabajadores, dependiendo de la tabla que vamos a indicar, posteriores a la realización efectiva de dichos pagos. Entonces, según la tabla, según el número de trabajadores, si tenemos de 1 a 50, tenemos 3 días hábiles para emitir el complemento de nómina. Si tenemos de 50 a 51 a 100 número de trabajadores, tenemos 5 días hábiles para emitir el recibo de nómina y así sucesivamente. Esta regla que sufrió cambios, sobre todo sufrió cambios, y es la 2.4.6, habla de la inscripción, reanudación y suspensión del RFC en el RFC de los trabajadores. Nos dice: las solicitudes de inscripción y reanudación de trabajadores se deberán presentar por el empleador de conformidad en las fichas del trámite 40, solicitud de inscripción del RFC de trabajadores, y 75, avisos de suspensión y reanudación de actividades de asalariados, respectivamente, contenidas en el anexo 1A. En esta segunda se ven los cambios. Dice: en el supuesto de que concluya relación laboral con los trabajadores que fueron inscritos o a los que se les realizó la reanudación de actividades en el RFC mediante el procedimiento señalado en el párrafo anterior, el mismo empleador deberá presentar el aviso de suspensión de conformidad con la ficha de trámite 75, aviso de suspensión, reanudación de actividades de asalariados contenida en el anexo 1A. Esta regla nos habla de la emisión del CFDI por concepto de nómina del ejercicio fiscal 2024. Es una regla que sufrió cambios. Dice: los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2024 hayan emitido un CFDI de nómina que contenga errores u omisiones en su llenado, podrán por única ocasión corregir estos. El nuevo comprobante que se elabore se debe emitir a más tardar el 28 de febrero del 2025. En su segundo párrafo nos dice que refleja como fecha de pago el día correspondiente a 2024, y en el tercer párrafo nos indica que hay que realizar el pago de la diferencia no cubierta con la actualización de recargo, que en su caso procedan. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente tema, que es el complemento para recepción de pagos. En la página de SAT viene publicado todo lo referente al complemento de pagos en su sección de factura electrónica. Ahí nos indica quiénes lo pueden utilizar. El objetivo, que es conocer la forma y plazo para emitir las facturas que amparen los pagos en parcialidades o diferidos que recibas. El fundamento legal es el Código Fiscal de la Federación, artículo 29 y 29A, y la regla 27132 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024. Dentro de la información adicional publicada en el portal del SAT se encuentran que los principales cambios son: se incluye un nuevo campo para identificarse los pagos de las operaciones que ampara el comprobante solo objeto de impuesto. Se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados y expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan. Esta primera regla nos habla, la 27132, nos habla de la expedición de CFDI por pagos realizados. Dice que cuando las contraprestaciones no se pagan en una sola exhibición, se emitirá un CFDI para que, por el valor total de la operación, en el momento que ésta se realice, y posteriormente se pedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, debiendo incorporar al mismo el complemento para recepción de pagos, que al efecto se publique en el portal del SAT. En el tercer párrafo dice que el CFDI con complemento para recepción de pago deberá emitirse a más tardar al quinto día natural del mes inmediato siguiente al que corresponde él o los pagos recibidos. Entonces, esto es lo que le da vida a lo que son el CFDI de complemento para recepción de pagos. Una contrarregla, una excepción de la regla anterior que acabamos de ver, es esta regla, que es la opción para que en el CFDI se establezca como método de pago en una sola exhibición. Y dice que los contribuyentes que no reciban el pago del monto total podrán considerarlo como pagado en una sola exhibición, siempre que se haya pactado o se estime que el monto total se recibirá a más tardar el último día del mes. Señalan en el CFDI como método de pago PUE y cuál será la forma en que se recibirá dicho pago. Se realiza efectivamente el pago de la totalidad a más tardar en el plazo del último día del mes.
Y en los siguientes renglones dice que en aquellos casos en que el pago se realiza de una forma distinta, hay que cancelar y volver a emitir el CFDI. Y en el caso de que la totalidad del pago de la operación que ampara el CFDI no se realice a más tardar el último día del mes, hay que cancelar y volver a emitir el CFDI. Esta regla, como dijimos, es una excepción a la regla anterior. Dentro de lo publicado en el portal de SAT con respecto a la guía de llenado del complemento de recepción de pagos versión 2.0, tenemos que la última fecha de publicación de la guía de llenado para este complemento fue el 22 de marzo del 2024. También los documentos técnicos del complemento de recepción de pago 2.0 están publicados en la página y la última modificación a la matriz de errores fue el 13 de diciembre del 2024. Aquí se ve muy claro en este catálogo cómo esta fecha de publicación del 13 de diciembre sufrió los cambios y fue a raíz de, se agregaron tres claves más en este catálogo de objetos de impuestos, que es la clave 6, 7 y 8. ¿Cuáles son los requisitos de las representaciones impresas del CFDI? Pues en su fracción 8 dice que tratándose de las representaciones impresas del CFDI por pago realizado conforme a lo señalado en la regla 27132 que ya acabamos de ver, adicional lo señalado en las fracciones anteriores a esta fracción, deberá incluir la totalidad de los datos contenidos en el complemento para pagos. La totalidad nos dice aquí, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro tema, que es el complemento para comercio exterior. Aquí nos dice, aquí en el página del SAT está publicada toda la información referente al tema de la factura de comercio exterior en su sección factura electrónica. Ahí nos dice quiénes lo pueden utilizar, el objetivo que es generar la factura en operaciones de comercio exterior versión 2.0, el fundamento legal, que es el Código Fiscal de la Fracción, artículos 14, 29 y 29A, la resolución miscelánea fiscal vigente, reglas 27119, 2712, 2718, 277, 2.7 y reglas generales de comercio exterior vigentes. Dentro de la información adicional publicada en el portal del SAT con respecto al complemento para comercio exterior 2.0, los principales cambios son, se incorporan un grupo de funcionalidades donde están ajustes al uso de campos, ajustes al uso de nodos, eliminación de algunos campos y la ampliación del registro de decimales en los campos valor unitario aduana y valor dólares. Esta regla nos habla del complemento de servicio de exportación definitiva de mercancías. Nos dice que al CFDI que se limita con motivo de operaciones de exportación definitiva de mercancías con clave pedimento A1, deberá incorporar el complemento al que efecto se publique en el portal de SATS. ¿Sí? Muy bien. Y en estas dos reglas que tenemos aquí, este párrafo que tenemos ahí es común. Y en la primera regla nos dice que habla del transporte de mercancías de exportación a través de prestadores de servicios, dice que deberán de emitir un CFDI de tipo ingreso. Y en la segunda regla habla del transporte de mercancías de exportación definitiva realizado por medios propios, en el cual deberá emitirse un CFDI de tipo traslados pedido por ellos mismos. Y en el párrafo común nos dice que el CFDI que se presentará para el despacho aduanero será aquel que ampare el traslado de los bienes y o mercancías en el cruce fronterizo. Dentro de la página del SAT se encuentra publicado también los documentos técnicos del complemento de comercio exterior en su versión 2.0. La última fecha de publicación de este documento esquema de catálogos fue el 14 de mayo del 2024. Estos cambios se vieron reflejados en el catálogo, en los catálogos de emisión del CFDI complemento para comercio exterior de versión 2.0 de manera precisa en la fracción arancelaria. Su última modificación fue el 14 de mayo del 2024. Entonces aquí presentamos ese catálogo que es el de fracción arancelaria, donde se ve que la fecha de publicación es el 14 de mayo del 2024. Hubo cambios en algunas claves de fracciones arancelarias. Con respecto a la página del SAT, pues se encuentra publicado también la guía de llenado del complemento de comercio exterior su versión 2.0. La última publicación de esta guía de llenado fue el 22 de marzo del 2024, donde a raíz de la publicación del catálogo de fracción arancelaria, con referente a la fecha de inicio de la vigencia, como la observamos, 22 de marzo del 2024. Dentro de la guía de llenado del CFDI versión 4.0,
se encuentra un campo que se llama exportación. Cuando se registre el valor 02, 03 o 04, se debe incluir el complemento de comercio exterior. Entonces, este cambio es importante para que aplique el complemento de comercio exterior. En este ejemplo del XML podemos ver que en el campo exportación, que acabamos de comentar, es el código 04, que es la exportación definitiva con clave distinta a 1. Al ponerle 04 se activa lo que es el complemento de comercio exterior para ingresar los productos que se van a exportar. Vamos a pasar a otro tema, que es el certificado para retenciones e información de pagos. En la página de SAT se encuentra publicada también todo lo referente a estas retenciones, a esta factura de retenciones de información de pagos en su sección de factura electrónica. Ahí nos dice quiénes que la pueden utilizar. El objetivo, que es conocer cómo se genera la factura de retención de información de pagos. El fundamento legal dice, viene el Código Fiscal de la Fracción, artículos 29 y 29A, la regla 2754 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Dentro de los principales cambios publicados en el portal del SAT con respecto al comprobante de retenciones e información de pagos de versión 2.0, nos dice que se incorpora el código postal del lugar de expedición del comprobante, se elimina el campo CURP del emisor y se solicita el régimen fiscal del emisor del comprobante. En esta regla habla de la emisión del CFDI de retenciones e información de pagos. Es la que le da validez. Dice que el CFDI de retenciones e información de pagos se emitirá mediante el documento electrónico incluido en el anexo 20, resalto anexo 20. El CFDI de retención podrá emitirse de manera anualizada en el mes de enero del año inmediato siguiente a aquel en que se realizó la retención o el pago. En los casos en donde se emite un CFDI de ingreso y se incluye en el mismo toda la información sobre la retención de impuestos efectuadas, los contribuyentes podrán optar por considerarlo como constancia y comprobante fiscal de retenciones. Esta es la excepción para no emitir un CFDI de retenciones e información de pagos. También se encuentra publicada en la página todo lo referente al anexo 20. Viene toda la información de su contenido con respecto al contenido en la fracción 2 del comprobante fiscal digital para Internet que ampara retenciones de información de pagos para que nosotros hagamos uso de este contenido. Si estás obligado a pedir ese CFDI por retenciones, pues debes generar una factura de retenciones de información de pagos. Por ejemplo, en el caso de enajenación de acciones, dividendos o utilidades distribuidas, regalías por derechos de autor, pagos realizados a favor de residentes en el extranjero, intereses reales deducibles por créditos hipotecarios, entre otros. Son 28 claves publicadas en el catálogo del documento de retenciones de información de pago que podemos utilizar. Entre las más recientes publicadas en este catálogo de retenciones es la clave 26 del complemento para servicios mediante plataformas tecnológicas, la clave 27 del sector complemento para el sector financiero, específicamente su carácter de fiduciarias, la clave del complemento 28 con respecto a pagos de retenciones de contribuyentes del RIF. Dentro de la página del SAT también se encuentra publicada información, documentación técnica con respecto a la factura de retención de información de pagos de versión 2.0. Nos dice que las fechas de última modificación de estos documentos, catálogo de datos y materias de errores, fueron el 4 de junio de 2024. Esto a raíz de una publicación en el Diario Oficial de la Fracción, de la misma fecha del 4 de junio de 2024, de la primera resolución de modificación de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, donde se actualizaron datos para CFDI de retenciones 2.0. Bueno, ya pasando al tema final, voy a hacerle recomendaciones de cierre. En esta primera regla, que es una regla que tuvo modificaciones, habla de los plazos para la cancelación del CFDI. La cancelación del CFDI se podrá efectuar a más tardar en el último día del mes en el cual se deba presentar la declaración anual del ICR correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante. Para las personas morales, pues tienen el día último del mes de marzo. Para las personas físicas, tienen el día último del mes de abril. Aquí no incluye la emisión de la cancelación de los comprobantes de nómina, ya que estos son para el día último del mes de febrero. Dentro también otra recomendación, que le pongamos atención a este catálogo de objetos de impuestos en sus claves. 01, no objetos de impuestos, 02, sí objetos de impuestos, o lo que proceda, 03, 04, etc. Esto debido a que puede haber revisiones electrónicas con respecto al buen o mal manejo de este campo
de objetos de impuestos dentro del catálogo de objetos de impuestos. Entonces, los invito a ponerle atención. También les voy a recomendar que hubo un ligeros cambios en esta regla, que concilien, que hagan conciliación de quejas por facturación en los supuestos siguientes: cuando no les sea despedido el CFDI correspondiente, cuando les sea cancelado el CFDI de una operación existente sin motivo, cuando realicen el pago de una factura y no reciban el CFDI de pagos, cuando les emiten un CFDI de nómina si no existe una relación laboral, cuando les emiten algún CFDI en donde no existe relación comercial, cuando requieran la cancelación de una factura y el receptor no los acepte, van a utilizar la ficha de trámite 304, que se llama conciliación de quejas por facturación, e incluida en el anexo 1A. Ya por último, les voy a recomendar este transitorio tercero que sufrió cambios. Nos habla de que las autoridades fiscales distintas al SAT podrán hacer el uso del buzón tributario para la notificación electrónica de los actos o resoluciones administrativas que emitan en documentos digitales a partir del 31 de diciembre de 2025. Aquí la autoridad fiscales distintas al SAT nos quieren llevar a utilizar el buzón tributario. Muy bien. Bueno, pues por mi parte es todo por mi participación. Quiero agradecerle. Vamos a continuar.